acerca de la novena Conferencia Mundial ISA sobre Empleo y Desarrollo, Universidad del Pacífico, ISA, Banco Mundial, a realizarse entre el 25 y 27 de junio, que va a reunir a investigadores de diversos países para tratar justamente pues, varios temas laborales que son también igualmente urgentes y decisivos. Economista, muchas gracias por estar con nosotros y un gran gusto tenerlo aquí. Don Raúl, buenos días. Muchas gracias, Ricardo, Patricia, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer es cómo se siente usted en el BCR. A ver, este es un tema tan rico como lo hacemos siempre también con el ministro de Economía, en el sentido de decir, se va avanzando, no se va avanzando, cuál es el panorama. Sí, a propósito justamente ahora de las medidas que el gobierno ha propuesto, sin duda el BCR también tiene que haber entrado en el terreno. Bueno, don Raúl, es realmente un honor estar en el directorio del Banco Central porque se ha ido en los últimos 20, 25 años consolidando como una institución tutelar de la estabilidad macroeconómica, de la estabilidad de precios, que es su rol asignado por la Constitución, ¿no? Y creo que al final el Congreso y el Poder Ejecutivo y la opinión pública lograron formar un equipo de 7 directores que de manera bastante independiente miramos el quehacer, la coyuntura y el largo plazo de la economía peruana y nos encargamos en la medida de lo posible de cumplir con nuestro objetivo, que es tratar de llevar la inflación dentro de los rangos permisibles de 1 a 3% promedio anual, atendiendo el resto de la economía nacional e internacional, que como ustedes bien saben es bien complicada. Todas las semanas estamos al pendiente de lo que está pasando en todos los mercados internacionales, donde hay veces un rumor, una anticipación puede hacer que los flujos de capitales de países emergentes a países desarrollados en billones de dólares se muevan de un lugar a otro. Es tan sorprendente como el Mundial de Fútbol. Efectivamente, los mercados, así como en el fútbol, ahora la cantidad de países competitivos es mayor, también en el caso de los flujos de capitales y las economías. Ya no es solo el grupo tradicional de países desarrollados los que mueven la aguja, como se dice, sino también muchos mercados emergentes, ¿no? Que como también todavía están en proceso de consolidación de su desarrollo, también son sujetos de estados de ánimo de los inversionistas de corto plazo que pueden mover capitales de una inmensa cantidad de un lado a otro en lapso de horas. Bueno, y eso vuelve las economías mucho más frágiles, mucho más que... Sí, lo que hay que hacer es tener un manejo muy prudente de la macroeconomía para estar premunido con las municiones, como se diría, para poder manejar la economía de corto y largo plazo, ¿no? Tener un adecuado nivel de reservas internacionales, tener a la mano los instrumentos de encaje, de tasa de interés de referencia, ¿no? Y hacer un seguimiento permanente de la economía. En eso el director del Banco Central se ha ido constituyendo y ha ido generando una dinámica de trabajo muy buena. Todos los jueves tenemos directorio. Pase lo que pase, tenemos que tener directorio todos los jueves, entonces eso nos permite estar atento a lo que está pasando en el mundo permanentemente. ¿Cuál es la salida para países? A ver, por supuesto que mi clasificación es absolutamente amateur porque no soy economista, pero entiendo que hay estos países que manejan grandes capitales y que tienen todo un mundo de las finanzas hiper desarrollado. Se cae la bolsa en Estados Unidos y no es lo mismo que se caiga la de Lima, digamos. Y tenemos países que descansan su economía sobre su capacidad productiva, manufacturera. China, me imagino, India. Los que no somos ni uno ni otro, los que estamos descansando nuestra economía sobre básicamente la extracción de nuestros recursos naturales, ¿cuál es nuestra capacidad real de crecimiento? ¿Dónde nos ubicamos en este mundo de capitales o de grandes producciones masivas mucho más económicas que las que nosotros ofrecemos? Mira, Patricia, nosotros todavía estamos en una transición donde podemos tener un alto crecimiento, porque estamos pues en los casi $7.000 PBI per cápita, pero digamos los que hoy son países desarrollados están arriba de 50.000, entonces digamos ahí hay un espacio bien grande de crecimiento y eso los inversionistas lo tienen claro.
la rentabilidad de las actividades productivas en países como el nuestro, si estamos bien manejados, suele ser más alta que en estos países ya maduros, desarrollados. Entonces, por eso, todavía y por mucho tiempo, si es que hacemos bien las cosas, sobre todo si desarrollamos bien nuestro capital humano, vamos a ser un mercado muy atractivo. Y en la medida que se consoliden espacios como este de la Alianza del Pacífico, donde además de tener un manejo ordenado y oportunidades de inversión, tenemos el tamaño de mercado ampliado, como significan estos 200 millones de personas alrededor de la Alianza del Pacífico. Entonces, en esa perspectiva, somos una plaza muy atractiva para inversiones, más allá de estas inversiones puntuales de corto plazo, que sí, es verdad, son frágiles, sobre todo inversiones de largo plazo, ¿no? Que están mirando la rentabilidad de largo plazo de un país, 30, 40 años, ¿no? Esa es la que con más interés nosotros debemos promover y sostener. Y en esta discusión, a propósito del momento actual de la economía peruana, en el marco de una economía mundial globalizada, no estamos creciendo como crecíamos antes, 7, 8, 6, estamos creciendo 5.5. Y eso es malo, dicen quienes analizan desde una perspectiva pesimista el momento de la economía peruana. Pero desde el otro lado dicen, no, pero es cierto, no se crece a 6, a 7 como se crecía antes, pero Perú está creciendo. Hay muchos países de la región que quisieran tener ya esos índices. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Estamos en realidad en un momento regular? ¿Estamos en un momento malo o todavía estamos en un momento bueno o por mejorar? Ha habido una confluencia de factores que generan como cierta tormenta simultánea, ¿no? Evidentemente el crecimiento de China se ha ralentizado, como le llaman ahora, o sea, pero todavía sigue siendo muy bueno, de tasas superiores a 10, ahora estamos en 7, pero evidentemente eso nos pega, entonces por eso es muy interesante cómo llaman a esta crisis made in China, porque en parte tiene que ver con una menor tasa de crecimiento de China. En ese sentido, el contexto externo no ha sido el más halagüeño. La mejora de los países desarrollados ha demorado más de la cuenta. Europa todavía está sumido en crisis, como ustedes saben, y Estados Unidos está mejorando, pero ha demorado más de la cuenta. Y en ese contexto, claro, nosotros cuánto más podemos hacer en ese contexto. Está probado que el Perú, por más que haya mejorado, estas caídas en sus precios de exportaciones, en lo que se llama los términos de intercambio, sí le pega al crecimiento. Por más que nosotros tratemos de hacer una política contracíclica, definitivamente nuestros ingresos de exportación disminuyen y eso, por la cadena de multiplicadores, menos impuestos y menos gasto de las familias, de las empresas, eso nos pega. Ahora, ¿tenemos nosotros municiones para seguir creciendo por encima del resto del mundo? Claro que sí, y es por eso los motores de la inversión privada y pública son tan importantes. Y allí han habido sus causas puntuales, ¿no? La inversión pública se ha detenido un poco por unos sistemas de mejoramiento del seguimiento del gasto y de la inversión pública que son buenos en el sentido de que hay que controlar pues que ya no se hagan estos monumentos faraónicos, una serie de inversiones que no se justifican, pero también el tiempo o el timing de hacer esas medidas también tiene que ser muy apropiado, porque si se hace en un momento donde todas estas cosas se empiezan a ralentizar en el mundo, claro, contribuye a que el resultado final de la economía no sea muy bueno. Y en el caso de la inversión privada igual, si le empiezas a sumar muchísimas regulaciones microeconómicas en diversos sectores de la economía, llega un momento en que eso se empieza a hacer demasiado lento y se traba y ya no llega a tiempo. Y entonces combinas lo externo con lo interno y tienes una desaceleración. Demasiados efectos negativos, ¿no? Así es. Simultáneos. Bueno, vamos un poco al tema de esta Conferencia Mundial sobre Empleo y Desarrollo, a partir de una situación también compleja. Efectivamente, el mercado laboral en algo ha mejorado, ha habido más empleo, pero todavía estamos en verdad en un subempleo profesional de 29 a 40% en los últimos años. Y esta informalidad pues se extiende por todas partes. Hay además todavía sectores, especialmente agrarios, donde el empleo y el ingreso es lamentable.
¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué cosa se ha hecho específicamente que pudiéramos encontrar propiciatorio? ¿Y qué es lo que se necesita hacer? Un poco siguiendo experiencias como la chilena, por ejemplo, ¿no?, en materia de legislación y de empleo. Efectivamente, don Raúl, esta conferencia, la 9ª Conferencia Mundial sobre Empleo y Desarrollo que vamos a hacer en la Universidad del Pacífico esta semana, y a propósito invito a todos los oyentes que estén interesados y televidentes, esta conferencia miércoles, jueves y viernes van a haber panelistas de talla mundial, y algunos ministros también nos van a acompañar en las mesas, así que va a estar muy interesante. El tema central va a ser esta intersección entre la educación y el mercado laboral, que, como sabemos en el Perú, y algunas veces ustedes nos han invitado a hablar sobre este tema en esta mesa, no es una relación muy fluida, ¿no? Porque claro, el mundo avanza muy rápido, entonces el mercado laboral cambia sus demandas muy rápido, y el mercado educativo, sobre todo el de la educación superior, como usted mencionaba, el subempleo profesional termina aumentando en vez de disminuir, porque los profesionales que se forman en las universidades no necesariamente tienen esas habilidades requeridas por el mercado laboral, ¿no? Y entonces, en medio de un país que ha tenido grandes avances en materia de crecimiento y unos avances interesantes en materia de generación de empleo, la proporción de subempleo profesional no decrece, porque, y esto también en la coyuntura es parte de la discusión, el sistema de educación universitaria no ha avanzado, ha mejorado mucho la matrícula, se ha respondido a este crecimiento demográfico de los jóvenes, pero no necesariamente la articulación con las necesidades del sector productivo, la calidad y la pertinencia han sido las óptimas. Entonces hay una heterogeneidad muy grande en la calidad de los profesionales. Entonces, ¿cómo hacer para, tanto desde el mercado laboral como desde el mercado de la educación superior, ¿no?, establecer políticas y regulaciones que alineen mejor los incentivos para que no haya lo que en el Perú podría ser un cuello de botella muy importante para ese sueño de lograr el desarrollo, que sería tener una mano de obra calificada a la altura de las circunstancias, de las necesidades del aparato productivo en los próximos 30 años. Es curioso, porque hablamos de una reforma que tiene que hacerse para que esa mano de obra esté a la altura de la necesidad del crecimiento. Eso quiere decir que entonces recién vamos a empezar con el asunto cuando la mano de obra calificada que va a continuar este crecimiento ya está en las universidades que no están reformadas. Entonces tenemos por lo menos 5, 6, 7 años de generaciones de chicos que van a salir de la universidad que no están preparados para sostener este crecimiento. O sea, el cuello de botella ya llegó. Efectivamente, lo que ha sucedido, y es la parte de la debilidad institucional de nuestro país, ¿no?, que las reformas de los 90, de la década pasada, atendieron más rápido los temas, digamos, que se podían atender más rápido. La estabilidad macroeconómica, en este caso liberalizar un poco el mercado universitario para que se atendiera esa demanda creciente de los chicos, pero la regulación en cuanto a los estándares mínimos de calidad de estas entidades y los sistemas de seguimiento de egresados, de información, para que los chicos tomaran decisiones adecuadas, no fueron al mismo ritmo. Entonces, como tú bien dices, Patti, siempre vamos a tener, así tomemos medidas hoy, varias generaciones de jóvenes que ya están embarcados en un proceso que no necesariamente hubiera sido el deseable. Eso es lo que se llama el costo de la transición, se puede hacer, y por eso, digamos, la discusión en este momento en el Congreso de la República es sobre este carácter, esta superintendencia que trate de evaluar de una manera mínimamente adecuada a todas las instituciones de educación superior, para que a partir de ahora en adelante, ¿no?, la formación esté más ajustada a las expectativas legítimas de los jóvenes, de sus familias, de tener un mejor futuro profesional y las demandas del sector productivo. Muy bien. Bueno, pues muy interesante. Y lo último que quería señalarles un poco, todo esto que estamos tratando, cuánto se tradujo en algunas políticas regionales y luego
la situación que supone efectivamente un esfuerzo aún mayor laboral agrario. En la parte agraria ha habido avances en la formalización, la legislación que se puso en práctica hace ya una década ha permitido la aparición de estos fondos de agroexportación modernos, conectados a mercados internacionales, con una formalización laboral bastante mayor a la informalidad que teníamos pues en los minifundios. Y ese es un camino interesante que habría que evaluar de manera objetiva para ver si esa es una forma de atender también a la pequeña microempresa urbana, ¿no? Donde también por mantener unos regímenes generales pensados en la gran empresa, ¿no? Se ha generado un gran sector informal urbano muy grande, que es lo que hoy día también en la conversación anterior que tuvieron con el congresista Galarreta comentaban, ¿no? La informalidad está demorando muchísimo en reducirse y hay que buscar formas creativas de adecuar la legislación a esta realidad que nos toca enfrentar. Es la migración grande que vino del campo a la ciudad los últimos 60, 70 años. Ahora, digamos, nunca es tarde para tratar de incorporarla al mundo de la modernidad, ¿no? Para que todos nos podamos beneficiar de estos mercados de exportación y de esta integración de mercados. Muy bien, bueno, muchas gracias, economista Gustavo Llamada. Como siempre, un gran gusto haberlo tenido con nosotros. Muchísimas gracias, don Raúl, y a Pati y a Ricardo.